¿Cómo están? Seguimos aquí con Federico. Vamos a seguir hablando de filosofía del lenguaje. Federico, ¿qué tipo de preguntas se hace un filósofo del lenguaje? Ok, buena pregunta. Mira, digamos, distingamos entre dos tipos de preguntas. Preguntas de orden muy general y preguntas de orden más particular y técnico. Preguntas de orden muy general. ¿Cuál es la naturaleza del significado? Esto es, ¿cómo es posible que mediante unas palabras yo pueda significar algo y tú me puedas comprender? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo opera esta transmisión de significado? Es una pregunta muy profunda, filosófica por naturaleza, y que ha tenido diversas tipos de respuestas, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta fundamental, general de la filosofía del lenguaje. ¿Cuál es la naturaleza del significado lingüístico? Ahora, preguntas particulares. Para responder a esta primera pregunta, los filósofos del lenguaje han tenido que analizar profundamente el lenguaje mismo, cuál es su gramática, cuál es su sintaxis, cómo operan los diferentes tipos de expresiones del lenguaje. Ya ves que el lenguaje hay diferentes partes del discurso, ¿no? Hay nombres, hay adjetivos, hay verbos, hay una cantidad de tipos de expresión lingüística y cada una de ellas funciona de manera distinta. Entonces, los filósofos del lenguaje se han preocupado sistemáticamente por analizar el funcionamiento de estas distintas partículas del lenguaje, cómo funcionan los nombres, cómo se refieren a aquello que denominan, cómo funcionan los predicados, las relaciones. El lenguaje es un instrumento supremamente complejo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, suceden cosas en el lenguaje como que yo puedo proferir una oración que tiene un significado en este momento para mí, pero la misma oración, las mismas palabras dichas en otro momento por otra persona tendrían otro significado. Por ejemplo, si te digo en este momento, tengo calor, es verdad, hace un poco de calor. Pero si lo digo dentro de 5 horas, tengo calor, esa misma oración, tal vez ya no sea verdadera. Tal vez en ese momento esté haciendo frío y ya no sea verdadera, pero es la misma oración. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué partículas del discurso dependen del contexto en el cual son emitidas? ¿Cuáles son independientes de ese contexto? Todo ese tipo de análisis fino del funcionamiento del lenguaje compete a los filósofos del lenguaje, también a los lingüistas, y hacen parte de las preguntas particulares que los filósofos nos tenemos que preguntar si queremos atacar la pregunta grande, que, como decía al principio, es ¿cuál es la naturaleza del significado lingüístico? Muchas gracias, Federico.